edición de hoy, Columela dará continuidad al papel que ejerció la sociedad literaria y aristócrata de finales del siglo XVIII para poner en valor los avances y evolución en el sector agrario. Bienvenidos al Rincón de Columela. Nos encontramos hoy en un nuevo capítulo y en un sitio, digamos, para mí especial por lo que en sí significa lo que nos encontramos. Nos encontramos en la biblioteca. El último capítulo lo dedicábamos a hablar de ese gran ilustrado, de ese gran fisiócrata que fue Jorge María de Reina, tercer marqués de los Cerverales, innovador en materia agronómica y especialmente en el mundo de la olivicultura, pero ese especial innovación o modernidad o poner en práctica todo ese saber lo hacía evidentemente desde el conocimiento, desde la cultura y de lo que tenemos en el fondo. Esta maravillosa biblioteca que contempla extraordinarios libros de lo que es, digamos, los primeros tratados de olivicultura, lo que son los primeros tratados de olivicultura y los tratados desde el punto de vista agronómico y económico, es decir, había una conciencia, un saber de todo lo que este hombre en su momento puso en marcha y permitió que buena parte de la comarca de Estepa supiera asimilar, porque un tema muy claro siempre ha sido en materia agronómica que son esos, digamos, familias punteras, que son el foco de atracción, que son el foco de innovación, los que importan ese conocimiento, lo ponen en práctica y el resto del territorio, viendo que es un mayor desarrollo, viendo que son mejoras las que consiguen sus explotaciones, pues copian, ¿no? Y en el caso concreto de las familias Cerverales fue así, en el caso concreto de Jorge y también sus sucesores, porque también tenemos a Manuel, el quinto marqués de los Cerverales, que fue el que creó la Feria de Agricultura y Ganadera de Estepa. Es decir, había un saber hacer y ese saber hacer siempre se encuentra en estos libros, que son maravillosos ejemplos, tratados de agronomía que nos distinguen. Hoy en el capítulo de Columela quisiera hacer una anotación de esa falta de cultura de aceite de oliva virgen extra que aún todavía heredamos, pero que tiene su raigambre en estos textos que aparecen en muchos de los libros que se encuentran aquí y que hablan de ese saber hacer el aceite de oliva virgen extra. Voy a pasar una pequeña colección de esos primeros libros que hablaban de cómo hacer el buen aceite y cómo se hacía, para que el espectador analice un poco la evolución que hemos tenido, los problemas que había y cómo desde siempre se sabía hacer buen aceite de oliva virgen extra. Otra cosa es que se hiciera o se pudiese practicar o se quisiese practicar, que es un tema muy interesante. Y así comienzo con un pequeño texto, de una explicación que he encontrado en la Biblioteca Nacional, que habla explicación del modo más perfecto para hacer aceite de oliva. En concreto es un panfleto de 1751 y el mismo dice: la regla general es coger el fruto antes que esté maduro, enteramente, cuando las aceitunas empiecen a pintar, como quieren, de pasar de verde a morada, pero tan a los principios de esta mudanza que el color predominante sea el verde. Es decir, cuando tenemos el debate en muchas de nuestras explotaciones de si se coge la aceituna temprano, si se recoge tarde, todo ese tipo de elementos, ya aquí este documento de 1751, dice claramente que se tiene que coger como se coge normalmente en nuestra comarca, en ese color embero. No hemos descubierto nada, lo que sí hemos hecho es poner en práctica un conocimiento que ya existía, en concreto este documento de 1751. Siguiendo con este hilo conductor de los libros que son muy interesantes y que se encuentran en esta magnífica biblioteca, hay un trabajo muy curioso, ahora la contraposición, fechado en 1804 del cónsul español en Venecia, titulado la obra El aceite, que dice así, para que veáis cómo se fabricaban el aceite o la percepción que tenían, digamos, la intelectualidad sobre cómo se fabricaba el aceite en España. Los molinos son una parte muy principal que contribuyen directamente a la perfección del aceite. He procurado con todo esmero ver el modo de hallar otras máquinas igualmente cómodas y poco costosas para que todo labrador, sin salir de casa, pudiese deshacer sus frutos sin el estipendio de mayores gastos y sin que le quede la zozobra de la deterioración, y en menoscabo como las más veces sucede cuando tiene que andar con su aceituna de molino en molino para su elaboración, pues aunque no dudo que esto se
manejaran con integridad, no se puede remediar perjuicio que suelen causar la indispensable concurrencia de muchos que se interesan en el pronto despacho. Interesantísimo documento, porque no solo recoge lo mal que se construía, lo mal que se fabricaba el aceite, las necesidades de fabricar la aceituna rápidamente, esa molturación, tema crucial que a lo largo de todos los capítulos de este rincón de Columela hemos estado hablando, y sí recoge muy interesante un tema de la necesidad que hubo en nuestro país para fabricar aceite, fruto de que no existían suficientes molinos de aceite o almazar. Por lo tanto, ya este cónsul dice perfectamente, este cónsul en Venecia comenta perfectamente cuál era la gran problemática a la hora de producir aceite de oliva en nuestro país: la rapidez. En el siguiente capítulo seguiremos trabajando con este interesante trabajo de la bibliografía. Desgraciadamente incluso excesivamente especializado el público que atiende este tipo de libros, especialmente estudiosos del mundo de la olivicultura, desde el campo de la historia, pero sí existe un bagaje bibliográfico muy interesante que describe muy bien cómo se producía el aceite en nuestro país, sobre todo desde el 18 hasta el 20, la problemática que tenía y las necesidades de mejora. Se sabía hacer buen aceite, otra cosa es que se practicase.